Bueno, ya estamos de vuelta aquí en VLM Noticias. Ayer los medios y nosotros dábamos a conocer la reactivación del ferrocarril de carga en nuestra Guatemala. Algo que bueno, han pasado, dicen, más de 10 años casi, desde el último viaje entonces que se hace en este tipo de transporte y ahora se anuncia la reactivación. Tenemos que hablar entonces de la importancia que esto tiene para el desarrollo social, el desarrollo económico de nuestra Guatemala, y para eso precisamente nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado. Está con nosotros Rafael Rothman, interventor de Ferrocarriles de Guatemala. Muy buenos días, Rafael, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María René. Para mí es una bendición estar aquí compartiendo con toda la audiencia de Guatevisión y poder compartir acerca de nuestra red ferroviaria, que tuvimos un tren desde el 18 de junio de 1880 y prácticamente tuvimos un canal seco desde Puerto Barrios a la ciudad capital y luego al puerto de San José. Posteriormente fue concesionado a United Fruit Company por 100 años en 1912 y luego se les quitó la concesión cuando se terminó la carretera, que Guatemala no tenía carretera de la ciudad capital al Atlántico. Claro. Entonces, cuando se finaliza la carretera que inicia el presidente Jacobo Arbenz en 1952, en el 68, cuando se finaliza la carretera, se le quita la concesión a United Fruit Company y nace FEGUA. Luego FEGUA cierra operaciones en el 1996 y se le concesiona a Ferrovías en 1998. Luego es declarado lesivo para los intereses del Estado por el presidente Oscar Berché en el 2006. Y vamos a un juicio arbitral en Washington, D.C., donde en el 2013 Guatemala recupera el 82% de sus acciones, pagando 14 millones de dólares. ¿A quién se le pagó este dinero? Se le pagó al señor Henry Posner. Él era el propietario de Ferrocarriles de Pensilvania. Era Railroad Development Company de Pensilvania. Y él, cuando recibe el dinero, endosa las acciones para el Estado de Guatemala. Guatemala es entonces el mayor accionista de Ferrovías, con el 82%. El 18% lo tienen inversionistas canadienses, norteamericanos y guatemaltecos. De ese 18%, Cementos Progreso es propietario del 10%. Y entonces se establece la primera asamblea en el 2014 y iniciándose ya este nuevo periodo de Ferrovías FEGUA, y en el 2015 se hace una segunda asamblea donde se inicia, donde se planifica el poder desarrollar estudios para iniciar operaciones donde fuera más factible o donde fuera más viable para el desarrollo económico del país. Es una gran noticia realmente la reactivación del ferrocarril en nuestra Guatemala. Y bien hablábamos y tú me comentabas que en los años 80 se empieza a bajar, digamos, el uso del ferrocarril en nuestra Guatemala. Y esto, bueno, sorprendió a muchos el hecho de pasar tanto tiempo sin este tipo de transporte, cuando vemos que en países desarrollados, ¿verdad?, es tan utilizado, y Guatemala entonces necesitado realmente de nuevamente usarlo. Sorprendió que pasara tanto tiempo, pero por eso mismo es una gran noticia para nuestro país. Muchas gracias, María René. Y es entonces que SEEDS, una empresa mexicana norteamericana, desarrolla los estudios y da a conocer estos estudios de una manera sorprendente. Más de 2.800 toneladas de carga pasan por Tecunumán en un lapso de 3 a 5 años. Y más de 1.900 toneladas van a Centroamérica, a El Salvador, a Honduras y a Nicaragua. O sea que, como me decían estos analistas y consultores mexicanos que han trabajado en todas las líneas férreas de México y en el sur de Estados Unidos, que Tecunumán es como un paso de las Termópilas, es un paso obligado. Ahí va toda la carga, no pasa por Petén, no pasa por La Mesía, no pasa por Tacaná, Tajumulco, por esas áreas de San Marcos, sino en la costa sur de nuestro país. Entonces, basado en eso y en esa viabilidad, la intervención a mi cargo decide presentarle el proyecto al presidente Alejandro Maldonado Aguirre y le llama el proyecto de los 100 días. El proyecto que consiste en crear una mesa interinstitucional con los servicios para un puerto internacional ferroviario, donde está el Ministerio de Gobernación con Migración, donde está la Superintendencia de Administración Tributaria con
la SAT, que es el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura con OIRSA, para el control fitosanitario de los productos agrícolas, y también el Ministerio de la Defensa, Relaciones Exteriores, participan en esta mesa interinstitucional. Y quiero comentarte que el ministro de Relaciones Exteriores, cuando se le presentó el proyecto al gabinete, inmediatamente me dijo, este es un proyecto que también a México le conviene, porque se hace un nudo en nuestras fronteras de 1 a 3 o hasta 5 kilómetros, y tardan a veces horas o varios días en pasar nuestro transporte pesado. Hay muchas restricciones en ambos lados, y entonces esto viene a descongestionar y viene a agilizar el comercio bilateral. Entonces me solicitó una carta donde se solicitaba la apertura internacional de fronteras. Él gestionó este trabajo con la doctora Claudia Ruiz Maceu, canciller de México, y en Cancillería Mexicana hemos estado entonces trabajando, creando esa mesa interinstitucional de ese lado para tener todo listo en el primer trimestre del 2016. ¿Qué beneficios tiene para Guatemala? Eso te iba a preguntar, Rabel, porque mucha gente está también esperando conocer de esos beneficios, o sea, para el estado de Guatemala, ¿qué beneficio trae la reactivación del ferrocarril? Bien, en principio, como tú lo dijiste, muchas gracias María René, el tren es desarrollo. Entonces la reactivación ferroviaria lo que nos va a traer es reactivación económica. Y básicamente para los guatemaltecos, para nuestra gente en el interior, en la costa sur, es generación de empleo. Esto va a traer generación de empleo porque en la medida que se va invirtiendo en la rehabilitación ferroviaria, cambio de rieles, cambio de durmientes, la limpieza, el chapeo, todo lo que es el trabajo de obra física, infraestructura, va a generar empleo, va a generar productividad, y esto también nos va a beneficiar como guatemaltecos. Cuando ya tengamos el tren trabajando, nos va a beneficiar en la mejora, ordenamiento y transparencia de la recaudación tributaria. Claro, te iba a mencionar, porque tú precisamente en conferencia de prensa venías y mencionabas que va a incrementar los ingresos fiscales también en nuestro país, que es un tema que estamos vigilando muy de cerca, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Porque al tener nosotros bodegas fiscales, patios fiscales, vamos a tener más gente de la SAT pudiendo recibir las pólizas, los documentos y una agilización en el pago de estos impuestos. Entonces esto lo que genera es mayor transparencia también, mayor orden y mayor fiscalización. ¿Cómo evitaremos una línea, por ejemplo? Sí, eso se va a evitar precisamente porque también hay control, tienen que haber controles de policía, tienen que haber controles de migración, tienen que haber tecnología para evitar esto. Y esto se va a hacer con un mayor ordenamiento. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Hay mucha congestión, eso produce desorden en la misma administración. Entonces, si ordenamos, si reactivamos bien nuestros procedimientos, nuestros sistemas y le aplicamos tecnología, eso entonces nos va a dar un mayor ordenamiento y una mayor transparencia, lo cual viene a evitar que se den esos trámites engorrosos. Entonces que le digan, no, su camión no pasa si no paga tanto. No, su camión se queda aquí y se queda tantos meses. Entonces, muchas veces los transportistas, muchas veces el sector productivo tiene que caer en esas trampas como la línea, porque si no, no le van a dejar pasar su producto. Pero aquí vamos a procurar, vamos a trabajar para que el sistema mejore su recaudación fiscal, ordenándolo de la mejor forma. Perfecto. Bueno, hablas entonces de estos primeros planes que yo sé es unir Guatemala con México, o sea, cierto tramo, ¿no? ¿Y cuáles son entonces los futuros planes para el ferrocarril en Guatemala? Sí, entonces para poder desarrollar la economía de la región, para reactivar la economía de la región y para que esto genere riqueza para todo el país, entonces hemos creado un plan maestro que consiste en la primera fase, interconexión ferroviaria Ciudad Hidalgo, Tecunumán, Guatemala. Y luego la segunda fase es Tecunumán, Puerto Quetzal. Esta segunda fase podría ser desarrollada de 6 meses a 1 año después de terminada ya y concluida nuestra primera fase y que esté ordenado nuestro sistema ferroviario. En esto quiero agregar algo, María René, y es que el sistema ferroviario
va a cambiar todos sus rieles porque necesita los rieles de un calibre más grueso y los durmientes de concreto para que resistan cada vagón de 100 toneladas. Muchos se van a preguntar de dónde salen estos fondos. Explíquenos entonces Muy cómo buena está pregunta. esa conexión, o sea, público-privado, o sea, de dónde salen esos fondos. Y me han comentado que cuánto va a invertir el Estado. El Estado no tenía fondos para desarrollar este proyecto. Pero no tenemos fondos para el sistema de salud, imagínate. Sistema de salud, hospitales, necesitamos invertir en seguridad, que son básicamente salud, educación y seguridad, básicamente lo principal para el país. Entonces, Ferrovías, de acuerdo al laudo arbitral, quedó establecido que va a recibir los fondos de usufructos y arrendamientos que le correspondían antes a FEGUA. Entre estos, ¿cuáles estamos hablando? Entre estos, el principal es Cobigua, Puerto Barrios. Entonces recibe al mes 1.200.000 quetzales. Ese es el 4% sobre facturación de Puerto Barrios. Entonces prácticamente estamos hablando de 14 millones de quetzales anuales. De ahí es donde se va a invertir para desarrollar el proyecto. O sea, lo va a desarrollar en la fase ya ejecutiva Ferrovías. Y esto va a ser también auditado por la Contraloría, va a ser auditado también por COS, que es una empresa internacional de transparencia internacional, para que esto también tenga las calidades y transparencia necesarias. ¿Por qué? Porque queremos también que esto se haga bien. ¿Para qué? Para crear confianza y credibilidad para esa segunda fase que es Tecunumán Puerto Quetzal. Es muy importante. Y al terminar la primera fase, esa segunda fase, tenemos que atraer inversión internacional y también inversión nacional para que puedan invertir en esa inversión de la ejecución del proyecto. Esos 14 millones de quetzales que tú mencionas de estos usufructos, ¿eso significa que el Estado deja de percibir estos 14 millones de quetzales? O sea, en la actualidad el Estado percibe esos 14 millones de quetzales. Muy interesante la pregunta. No los deja de percibir si el Estado exige el cumplimiento de lo que también dice el contrato 402. El contrato 402 en uno de sus artículos dice que el dinero de usufructos y arrendamientos recibidos por Ferrovías debe de invertirlos en la rehabilitación de la red ferroviaria del país. Entonces, si el dinero está ahí, debe de utilizarse para la rehabilitación de la red ferroviaria, porque está en la ley. Entonces, al rehabilitar la red ferroviaria, gana el Estado, gana el país. Por eso es que esta es una obligación contractual de Ferrovías, que cuando FEGUA le presenta el proyecto al presidente, se lo presenta ya también en consenso con Ferrovías, porque se les hizo ver, el Estado no tiene dinero para esto, pero Ferrovías sí tiene los fondos necesarios. Entonces necesitamos el apoyo de Ferrovías, a lo cual la administradora y el gerente general de Ferrovías, la licenciada Mónica Rosales y el licenciado Maynor Castillo, accedieron a esta propuesta y a esta petición, a esta solicitud que hiciera la intervención de FEGUA, su servidor, y entonces es así como hemos echado a andar, hemos desarrollado ya el proyecto en su fase inicial. Perfecto. Bueno, mira, Rafael, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana y contarnos precisamente un poquito más acerca de estos proyectos y lo que se viene para nuestra Guatemala, y esperamos que sí sea, obviamente, una fuente de desarrollo, de empleo y de más ingresos, como tú dices, al Estado, esos ingresos que tanto necesitamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María René. Dios los bendiga mucho. Y solo finalizo diciendo que lo más importante de este proyecto es que también nos permite ingresar al ALCA. El ALCA es la parte del continente más rica económicamente, es Canadá, Estados Unidos y México. Y también nos permitirá desarrollarnos con nuestra región centroamericana. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Rafael. Un placer. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, obviamente, a lo largo de todo este 2016 que inician ya esos trabajos. Y vamos a seguir con más, contándole lo más relevante esta mañana en nuestro país. Crista nos cuenta.